Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Esto es Ecuador, País de Contrastes, a través de Radio Latina 88.1, Ecuador Inmediato Radio y además Radio Pública de Guamote 90.1. Queremos agradecer también en este momento la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura. Quería comenzar con el tema ya económico, pero me ha llamado mucho la atención lo que acaba de decir el asambleísta Héctor Yepes. Porque, quiero o no, el tema económico va ligado al tema político definitivamente. Y el asambleísta Héctor Yepes acaba de anunciar que aquí recién comienzan las movilizaciones sociales en contra de lo que será la bandera de lucha de algunos sectores, como es contra el matrimonio homosexual. Él habla que existe una agenda prevista, una élite intelectual donde ha nombrado a Ramiro García, Ramiro Ávila, asesores legislativos, incluso a la ministra de Salud, que estarían tras de toda una rosca, ha manifestado aquí en el programa. Pero él dice que esto se deberá ver ya en las calles y plasmado en una asamblea constituyente. ¿Cuál es la opinión, en cambio, de uno de los representantes, en este caso de la Cámara de Agricultura? Porque si bien ustedes también van a exigir temas al gobierno, como el tema del empleo, el tema de la producción, de la productividad, esto no queda de lado. Bienvenido, buenos días. Estimado Olger, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo. A ver, es un tema bastante delicado, sensible, y es un tema que aplica a derechos. También aplica a jurisprudencia vigente en la Constitución actual, y el artículo 67 de la Constitución determina lo que significa matrimonio. De igual manera, el Código Civil determina cuáles son los fundamentos del matrimonio, y hay un sinnúmero de aspectos cuando hablamos de esta palabra y de este concepto. También hay que reconocer que la diversidad es una realidad, no es que es una percepción, y creo que sí había un problema macro, y todavía existe, en los problemas de patrimoniales. O sea, cuando una pareja del mismo sexo se junta, pues, y van creando un patrimonio, no hay una definición de qué significa ese tema patrimonial. Pero sí creo que hay una institución del matrimonio como matrimonio tal, que va más allá de la religión, de la ideología, de un sinnúmero de aspectos, que no se puede mezclar con las decisiones de hecho en materia patrimonial. Entonces, creo que la unión de hecho en las parejas del mismo sexo, al igual que en las de sexo opuesto, es totalmente factible y viable. De igual manera creo, y esto es una opinión absolutamente personal, que el concepto de matrimonio va más allá, y el concepto doctrinario de matrimonio va hacia la procreación. Y más allá de lo que sea la ideología, la biología no nos permite tomar decisiones sobre procreación dentro del mismo sexo, en ninguna especie, salvo puntuales eventos de hermafroditas, que no es el caso de los seres humanos. Pero hasta ahí creo yo. Luego, retomar las calles, creo que es una acción democrática, lo he compartido en varias ocasiones. ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Qué está pasando en ámbito general de que la gente no está activándose hacia las calles en general? Tal vez el tema de la discusión sobre el matrimonio o no matrimonio igualitario conlleve un despertar hacia las calles, pero también creo que hacia las calles se deben considerar otros aspectos como los que ya vimos el 6 de junio. Que realmente era el gran paro nacional por el tema de las potenciales reformas laborales que todavía no van a la Asamblea, y realmente no pasó a mayor cosa, y del paro se bajó a una marcha y ahí quedó. Ajá. Pero ahora Yepes está hablando de niveles mayores, y esto recién está comenzando, Rodrigo. Hay que ser francos, no es que sea el Ecuador una sociedad curuchupa o no. Uh-huh. Esos conceptos hay que analizarlos. Creo que hay una discusión muy grande sobre matrimonio igualitario que todavía la sociedad no la ha tenido. Y sí es evidente, lamentablemente, que la Corte Constitucional sí parecería que se fue un poco en contra de la Constitución, en contra de las leyes vigentes,
y escuchaba hace unos días, realmente el día de ayer, al asambleísta, estuvo en la Asamblea Constituyente como asesor, Roberto López, el abogado constitucionalista guayaquileño, que hacía mención a que los procedimientos a través de los cuales se aprobó el tema del matrimonio igualitario también están cuestionados. Entonces sí hay un sinnúmero de aspectos que habría que discutirlos en el ámbito de lo jurídico antes de inclusive topar el tema doctrinario conceptual. ¿Pero usted está de acuerdo con las movilizaciones o no? Yo creo que las movilizaciones son necesarias en determinados momentos. ¿Este momento? Yo creo que el Ecuador, yo creo que no hay momento para estar o no estar de acuerdo. Yo no sé si el Ecuador está en un estado de ánimo para hacer movilizaciones. En lo personal, y esto también lo digo, qué curioso, me encantaría tener movilizaciones radicales en contra de la lucha contra la corrupción, o sea, a favor de la lucha contra la corrupción. Creo que eso no está pasando. Me encantaría tener movilizaciones radicales en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sabemos que está quebrado y que hay que tomar decisiones ya. No es un tema de esperar a un diálogo, y esto lo conversamos con Paul Granda en un momento. ¿Qué más diagnósticos podemos tener? Necesitamos tener manifestaciones drásticas y radicales en favor de algunas reformas laborales que generen empleo. No es posible que sigamos perdiendo empleo pleno en el país. Pero tal vez, pero permítame, Rodrigo, tal vez esta parte y justamente el embanderar este tema del matrimonio homosexual contra el matrimonio homosexual lleve a las calles y a confluir en otra situación todavía mayor. O sea, justamente donde usted dice, ya estamos cansados de la corrupción, del tema del empleo, del tema de la seguridad social, y todo confluye en esto. Y ahora sale este tema porque es un tema de valores. Así es. Creo que se está llevando las discusiones, y hacías mención de algo, de lo político y de lo económico. Creo que el Ecuador pasa demasiado tiempo hablando de lo político. Creo que ya es hora de olvidarnos un poquito de la política. Y creo que uno de los daños más graves que se nos hizo con la Constitución del 2008 fue este proceso electoral cada 2 años. Porque en términos prácticos, de acuerdo a la ley al Código de la Democracia, el proceso electoral inicia 1 año antes de las elecciones. Por ley. Pero siempre hay ya la discusión política de cuáles son los candidatos y no candidatos. Entonces, 1 año antes ya tenemos un proceso electoral. Siempre queda el rezago hasta la posesión de los nuevos candidatos. No terminan de posesionarse y ya están pensando los que perdieron en las próximas elecciones. Yo corrí elecciones 2 periodos seguidos. Y un momento dije, a ver un ratito, ¿qué está pasando? No me faltaron ofertas, por cierto, para volver a correr elecciones, pero sí me sobró tal vez principios. Y dije, no, estoy en una posición gremial, no voy a mezclar las dos. Mi decisión personal. Pero si nos ponemos a ver, no terminaron de acabarse las elecciones 2019 y ya comenzaron a aparecer los potenciales candidatos a la presidencia 2021. Entonces, el Ecuador se pasa sobre el 90% del tiempo hablando de lo político, cuando al final del día, dentro de la parte económica, es donde llega la papa a la casa. Pero necesitamos o no una consulta popular. Una consulta popular pensando en tomar la Constitución del año 2008, archivarla en la historia y reconsiderar, readoptar la Constitución del 78 o la del 98 para luego tomar reformas puntuales actualizándolas. Probablemente sí. Una consulta popular para pensar en una nueva asamblea constituyente, para volver a pretender refundar el país, porque además el promedio de vida de las constituciones en el Ecuador es de 10 años. Esta fue del 2008, o sea, casi como que ya tocaría, pero no podemos cambiar el país. La Constitución es la Carta Magna, y la Constitución del 2008 se convirtió en una Carta Magna absolutamente regulatoria y hiperpresidencialista, porque la del 98 ya tenía visos hiperpresidencialistas. Entonces, ¿qué necesitamos como país? Probablemente tener una Carta Magna de una declaratoria de principios, respetando los derechos. Nadie cuestiona los derechos.
Pero entonces eso no es necesario una asamblea constituyente. Yo no creo que deberíamos retomar una asamblea Para nada. constituyente. Por ahí no va la Debemos cosa. retomar y analizar lo que se hizo en el 79. En el 79 se trabajó una constitución y se la puso, pero se trabajó no como un tema electorero político. O sea, comparto la participación de la ciudadanía, comparto la participación de los colectivos, comparto la participación de los gremios y la necesidad imperiosa de recuperar partidos políticos. Ahora, Pero no podemos pasarnos de consulta en consulta, de elección en elección. Me parece hace un año, por alguna pregunta similar, y ahorita no tengo el número a la mano, revisábamos cuántas elecciones hemos tenido. 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2011. O sea, ¿cada cuánto queremos hacer un proceso electoral? Está bien la consulta, pero no hay que abusar, porque eso nos tiene ocupados la cabeza viendo los fuegos artificiales en el cielo, cuando lo que debemos ver qué es lo que está pasando en la tierra para construir las realidades que el Ecuador requiere para salir adelante. y vamos hacia ello. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito es quien lleva la batuta en torno a la vocería para manifestar que los problemas de fondo están en la economía del país, tal cual usted lo acaba de mencionar. Están en las ventas estancadas, empleo estancado, no hay competitividad. Se menciona que las reformas laborales todavía son tibias. E incluso se cuestiona que el número de empleados públicos siga en 652.668 y que apenas hay un ajuste de 3.483 salidas. El Fondo Monetario Internacional también entra en esta línea, pero ¿hacia dónde vamos? Usted hace rato decía, ya basta de tanto diálogo, pero el gobierno en cambio dice, vamos por el diálogo nacional. No, yo creo que dialogar es bueno luego de haber salido de un proceso de 10 años en los cuales no nos caracterizamos por mayor diálogo, y antes de los 10 años, porque acordémonos, y esto sí me parece interesante, nos acordamos usualmente de Rafael Vicente, pero no nos acordamos tampoco qué pasaba antes. Antes también cambiábamos de gobierno, en cambio en 10 años tuvimos 6 gobiernos, 5 gobiernos. No podemos seguir en este proceso de péndulo. Se habló de que los 10 años fue de estabilidad política, pero en esos 10 años de estabilidad política tuvimos no sé cuántas políticas industriales, no sé cuántas políticas agrícolas, no sé cuántas políticas de salud. Más bien, se hacía política a cada cierto periodo también, sobre políticas estatales. Y las políticas estatales, si nosotros vemos países que están creciendo, no hablemos de Chile, porque Chile es un país que tomó una decisión en los 70s y estructuró una política de Estado que en cierta forma la sigue manteniendo. Y no importa si se va la presidenta Bachelet hacia la izquierda o el presidente Piñera hacia la derecha, hay unos lineamientos sobre los cuales no se pasan y no se pueden pasar. Perú, por el contrario, vemos un país que en los últimos 10, 12 años ha crecido y está creciendo a pasos agigantados. Revisaba ayer las estadísticas económicas. Tal producto crecimiento del 20%, tal producto crecimiento del Ecuador 23%. Prácticamente estamos estancados. Y desde hace rato. El acuerdo comercial con Europa permitió sostener las exportaciones de Europa, pero no hay un crecimiento mayor. Y el crecimiento interesante que vivimos en el 2017 no es tan crecimiento, es compensación de las exportaciones que estábamos comenzando a perder. Todavía hay muchísimo por hacer. El Ecuador requiere más libertad económica. ¿A qué nos referimos con libertad económica? Mira, puede sonar un poco antipático y seguir pensando en que la sustitución de importaciones y el bloqueo a las importaciones es lo que va a defender la dolarización. La dolarización se defiende sola. Y quien va a defender la dolarización es la productividad y competitividad del Ecuador, tratando de producir más y exportar más. Porque al final del día, cuando hacemos una evaluación, y para topar el tema de comercio exterior, ¿qué es lo que importa el Ecuador? El Ecuador importa gran cantidad de combustibles, cerca del 18 al 20%. Ya es importante. Entre materias primas que se requieren para producción, que se requieren para operativizar la industria en el Ecuador, y el sector agrícola y el sector industrial, servicios inclusive, más
los bienes de capital. Para esto estamos hablando de un 62-63%, con lo cual ya bordeamos el 80%. Entonces ya nos queda que los bienes de consumo tan cuestionados y satanizados como el pad que tienes, o los 2 celulares, o los micrófonos, resulta que están entre el 18 y 20%. Pero dentro de ese 18 y 20% están estas herramientas tecnológicas que no producimos en el Ecuador. Y además están equipos que tampoco producimos, pero que califican en eso, como las llantas específicas para camiones de alto cilindraje. ¿Y para ello qué requieren ustedes? Una de ellas, flexibilización laboral. El tema de flexibilización laboral no lo decimos nosotros, no lo dice el Fondo Monetario Internacional estos últimos meses, lo dicen los índices de competitividad del Banco Mundial. ¿Qué es la flexibilización laboral? Para los amigos de a pie que en este momento se están trasladando y que no entienden. Se ha distorsionado el lenguaje. Entonces ahora ponemos palabras y distorsionamos conceptos. La precarización laboral es cuando hay incumplimiento de leyes. Una persona que trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana, y que no tiene 13º, no tiene 14º, no tiene seguridad social, eso es precarización laboral. Antes se podía trabajar y se prorrateaba los décimos y la seguridad social en función de las horas trabajadas. Ahí no había precarización. Luego comenzamos a generar conceptos. La flexibilización laboral se basa en un principio macro de la OIT. El acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, se ponen de acuerdo, se cumplen con las reglas vigentes, pero vamos a trabajar en base a la realidad. Se me ocurre ahorita, un estudiante, y yo fui estudiante. En mi época, por suerte, sí se podía trabajar por horas. Pero un estudiante, y apuntemos a este sector que todo el mundo le vota y todo el mundo le apunta, que es el turismo. Y se habla del turismo de mañana, tarde y noche. Un estudiante de lunes a viernes está estudiando, está haciendo sus tareas, y el sábado y domingo quiere hacer prácticas porque necesita hacer prácticas, hasta porque la teoría es una cosa y la práctica es lo que nos da la experiencia y nos da el conocimiento real de lo que sucede. Resulta que llega al restaurante, al hotel, quiero trabajar sábados y domingos. Señor, lo siento, yo tengo que cumplir con la ley, pero lamentablemente los sábados y domingos no llega a ser el medio tiempo y no me da para poder pagarle. No puedo contratarle porque sería un trabajo por horas. Lo que estamos haciendo es, con una sobrerrigidez supuestamente en defensa de derechos, estamos restringiendo los derechos al trabajo de la gran mayoría de la población. Y cuando hablamos ya de las cifras del INEC, resulta que es algo más del 62% de la población que ya no tiene empleo pleno. A ver, es decir, que lo que se requiere es reducir el número de empleados públicos, primero. A ver, eso tiene que ver un poco con eficiencia del Estado. ¿Cuántos trabajadores deberían estar en el Estado? Si este rato son 652,000, y ustedes dicen que apenas están en 3,400 salidas. De acuerdo a los datos del Frente Unitario de Trabajadores, son alrededor de 11,800. Lo que sucede es que sí salieron 11,800, pero recontrataron a los otros 8,000. Probablemente. Es decir, que solo salieron los 3,000, ya. En neto solo salen 3,000. No es un tema del tamaño del Estado solamente en función de cuántos empleados hay, sino cuando vemos nos encanta medir en relación al PIB, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el tamaño del Estado, el peso del Estado en relación al Producto Interno Bruto debería estar entre el 25 y el 28%. En un momento, en la última década, llegó al 46%. En este instante está bordeando el 38%. Uh-huh. Y no es, como digo, solamente el tema de trabajo, de empleados. También es el tema de empleados. Tiene que ver el tema de cuántos vehículos estamos utilizando. Es todo el aparato del Estado. Porque todos estamos de acuerdo, el Frente Unitario de Trabajadores, los gremios, los empresarios, los ciudadanos, en que el Estado se ha convertido en una suerte de elefante obeso que no deja avanzar. ¿Qué necesitamos hacer? Destrabar la economía.
al destrabar la economía y ¿Cómo la poder dar destraba? facilidades, el momento que tenemos más facilidades para contratar y nos volvemos más competitivos, puede ser por horas. Ahí hay un problema constitucional, porque además, regreso a la Constitución del 2008, queremos regular las formas de trabajo a través de la Constitución, cuando hay códigos que podrían hacerlo. Ya, pero ahí está, reforma laboral para contratación por horas. El aumento de horas de los trabajadores. El aumento de horas de los trabajadores es un gran mito, y esa es una gran falacia, y tal vez la palabra falacia se queda corta, es una gran falsedad. Nunca se ha planteado el aumento de horas. Lo que se ha planteado es una redistribución de las 40 horas laborales por semana dentro de la jornada semanal. Nada más. Para no pagar horas extras. En lo cual no solamente se redistribuye posiblemente el tema de horas extras, sino también se redistribuye, y hay un ejemplo que se plantea de trabajar hasta 12 horas diarias en 3 días y pico. Si nosotros pensamos en las 12 horas diarias por los 3 días y pico, podríamos estar pensando que si la industria, la actividad comercial o la actividad económica requiere de ese trabajo de 12 horas, porque nadie paga horas extras por gusto, o sea, es porque se requiere. Probablemente, en vez de pensar que no se quiere pagar, se pueda contratar otro grupo humano. Otra cuadrilla de seres humanos. Otro grupo de seres humanos que tengamos 3 días y medio más 3 días y medio y tenemos la actividad 24/7, como hay muchos sectores que así lo trabajan, el mismo Estado en lo que es sector petrolero, se trabaja 24/7 y estamos duplicando en esa área, en esa industria, la mano de obra que se requiere. ¿Y la reducción de sueldos? ¿También entra en esto? ¿Dónde está la reducción de sueldos? sueldos? O sea, pero yo le pregunto, porque No el Frente Unitario de sueldos. Trabajadores dice que también lo que están buscando es eso, es bajar otro mito. No. Mitos y verdades. Falsedad. Ya. No es mito, es falsedad. Ya. Porque si sobre las 40 horas laborales dentro de la jornada de la semana se supera con un trabajador las 40 horas, lo que dice la propuesta de reforma es clarito. Se pagará de acuerdo al artículo 55 del Código. Rodrigo, pero si ustedes pretenden todo esto, y con las mismas leyes del gobierno anterior, ¿a qué llegan? Bueno, es que primeramente parte de lo que se requiere es precisamente reformar ciertas leyes del gobierno anterior, que si bien tuvo leyes de avanzada, también tuvo leyes de, entre comillas, avanzada para la primera mitad del siglo pasado. Vamos con una llamada telefónica rápidamente, por favor, estamos finalizando. Muy buenos días, nombre, apellido, bájele un poquito el volumen de su receptor, es decir, de su radio, y adelante, por favor. ¿Cómo está, mi estimado Borges? Carlos Pinto le habla. Mire, con el debido respeto del señor entrevistado, todo lo que trata también el señor Roque de decirle que todo esto es fácil, todo esto, ya cansa y raya la situación, porque dicen que no es falso, que no se va supuestamente a extender el horario laboral, que más bien se va a fomentar la situación laboral en el país, que es una ayuda para los trabajadores, que es una total mentira. Más bien se está haciendo una mentira de otra mentira. ¿Y por qué razón? Porque ya tenemos los antecedentes. A ver, le voy a decir claramente, cuando nos dijeron sobre la eliminación de la plusvalía para supuestamente mejorar la construcción, reactivar la economía y proponer vivienda popular para el país, no se hizo nada. Supuestamente nos llamaron a una consulta para reinstitucionalizar el país, y a la final los que se institucionalizaron solo un grupo oligárquico del poder que quisieron meter a dedo a ciertos personajes para seguir manteniendo el poder de la burguesía transiclante del país. Por otro lado, nos están diciendo justamente que no va a pasar nada también con el matrimonio igualitario y que tenemos que apoyar, y a la final va a tener consecuencias de aquí en adelante, situaciones que van a converger en el desarrollo de la familia. Y ahora nos pretenden decir que los ecuatorianos apoyemos esta reforma laboral porque supuestamente va a reactivar la economía. Es otra mentira, porque no se va a reactivar, va a generar un mayor empleo. Mire, señor entrevistado, yo soy trabajador y yo le digo con la mano en el corazón, porque yo sé cuál es la situación de esto. Es simplemente
simplemente que no se quiere pagar las horas extras y beneficiar el interés propio del empresario, del empleador. Otra situación es simplemente al trabajador justamente a abolir eso de los 90 días de la prueba y tenerle al pobre trabajador 3 años y desecharle como el tracto de la basura. Es decir, yo le contrato a usted y le digo, yo le voy a tener a prueba 3 años y le he sacado, discúlpame lo que voy a decir en términos preventivos, le he sacado el sucio, le he sacado el jugo al trabajo, y ¿sabes qué? En 3 años dile, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no necesito, le agradezco bastante y váyase nomás, y no le he tenido ya la estabilidad que me dice actualmente el Código de Trabajo. Le agradecemos su inquietud. Por favor, Rodrigo. A ver, estimado Carlos, vamos a aclarar 2 temas. Lo que usted está planteando de reducción el costo de horas extras no es del todo una mentira, es una verdad. Si nosotros seguimos trabajando y hacemos que un trabajador trabaje las 12 horas más las 40 semanales, estamos hablando de que el trabajador estaría trabajando 52 horas a la semana de acuerdo a lo que determina el código. Lo que se está planteando es la redistribución de 40 horas en hasta 12 horas diarias, lo cual no supera las 40, solo reduce el número de 10, y de igual manera, en otras actividades se pueda extender a un día más las mismas 40 horas. Si se trabaja 52 horas, se paga las horas extras y nadie lo cuestiona. Lo que sucede es que los trabajadores ahora lo que quieren es sostener el trabajo de 52 horas, cuando lo que nosotros estamos planteando es trabajemos las 40 y obviamente sobre las 40 no habría horas extras. Con respecto a esta otra, y perdónenme que sea, tal vez no es solamente un tema de falsedad absoluta, sino puede involucrar un tema de mala información. Cuando se habló del contrato de emprendimiento de hasta 3 años, es una suerte de ser solidarios con el emprendedor, que arranca un nuevo emprendimiento o una nueva inversión, inicia arriesgando su capital, arriesgando su patrimonio, probablemente al ser un emprendedor joven está arriesgando el patrimonio de la familia, y además se endeuda con una deuda cara, que es otro de los aspectos que estamos hablando y reclamando que hay que corregir. Ese emprendedor, dentro de un periodo de hasta 3 años, sustentado en un programa de inversiones, lo que dice la propuesta de reforma, en un programa de inversiones puede terminar las relaciones laborales, pero sin menoscabar derechos, y de quebrar en el proceso de 3 años, lo único que no se considera es despido intempestivo, porque si quiebra no es despido intempestivo, y hay que ser francos y también hay que ser honestos con la gente que está buscando generar más empleo. El Ecuador tiene una gran cantidad de emprendedores de los cuales ninguno quiere contratar, y la mano de obra de la familia que se embarca en un emprendimiento supera con creces las 12 horas diarias de trabajo por miedo a contratar y a tener una relación laboral con alguien que al superar el día 92 se convierte en un contrato a plazo fijo, y al caer el emprendimiento en menos de 3 años se le considere un despido intempestivo por 3 años de supuesta estabilidad, cuando el hombre no tiene cómo salir adelante. Entonces, no es solamente, puede ser una mala información, pero en efecto lo del tema laboral no es como usted lo plantea, no se ha movido. ¿Se ha discutido el tema de mover el plazo, el periodo de prueba? Sí, se lo ha discutido. ¿Hemos llegado a un acuerdo? No, no hemos llegado a un acuerdo. El periodo de prueba se mantiene en los 90 días. Lo que se está planteando es dar un especial trato a emprendimientos y emprendedores que arrancan un nuevo negocio. Rodrigo, vamos a tener que realizar otra entrevista, incluso por el tema de la seguridad social. Aquí solo planteamos ya la una parte, pero de ahí nos vamos con seguridad social, que en realidad todos sabemos que está en una severa crisis, pero esto va a ser de otro programa. Yo solo quiero mencionar por algo. favor. El Ecuador viene perdiendo empleo pleno, de acuerdo a los mismos datos del Estado, de aproximadamente un 50% en 2014 al 37.9%